Bien, muchísimas gracias, Alexandra. Ya estamos con nuestros invitados. Les comento que el Partido Comunista de Bolivia y fundamentalmente la Juventud Comunista de Bolivia está cumpliendo su 70 aniversario. Ya son 70 años que se ha creado la JCB, ¿no es cierto?, Juventud Comunista de Bolivia. Y estamos con Celeste Chávez, ella es secretaria general de la Juventud Comunista de Bolivia a nivel nacional, y Miguel Quispe, primer secretario del Comité Central. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, como decía, mi nombre es Celeste Chávez, actualmente soy primera secretaria de la Juventud Comunista de Bolivia dentro de la Dirección Nacional. Me acompaña mi camarada Miguel Quispe, que en realidad él es primer secretario del Comité Regional de La Paz. Y bien, como... Sí. Adelante. Bueno, escuchar esas palabras, camarada, todavía se usa ese denominativo a los compañeros, a los colegas, camaradas. Me acuerdo, los rusos utilizaban esto, ¿no?, en la vieja Unión Soviética. Claro, ¿no? En realidad nosotros cuando nos hacemos referencia a los camaradas, pues nos decimos camarada. Y es ya un denominativo que lo usamos a nivel regional, nacional e internacional. Todos los miembros militantes del partido y de la Juventud Comunista nos decimos camaradas, ¿verdad, Miguel? Ahora, hay importante, Miguel, bueno, hay una proliferación importante de, por ejemplo, gente vinculada al movimiento al socialismo, que son la Columna Sur, que son la generación Evo, que son jóvenes igual que ustedes, y ustedes todavía mantienen, hay bastantes adeptos o adictos al Partido Comunista. Sí, precisamente hay que recordar que la Juventud Comunista es parte en estos 70 años de la historia política nacional. No está de más mencionar el rol que ha cumplido en la época de los 60, 70, 80, cuando llegó a su máximo apogeo dentro de la universidad, los debates que se daban en el Paraninfo, ese legado que en su momento tuvo el Partido Comunista, tanto la Juventud Comunista, que era su reserva a nivel de cuadros y formación política. Y claro, uno ya ve cuando cae el muro de Berlín, se da todo este asunto de la globalización y la forma en la cual también vemos esa apertura a nuevas tendencias ideológicas, hacia este socialismo del siglo XXI, hacia las distintas variables que han salido a partir de lo que es la caída del muro de Berlín. Claro, lo que tú dices es importante. La caída del muro de Berlín hizo que se caiga la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Emerge un Estado muy fuerte a la cabeza de Rusia en este caso, porque se desmembra la URSS. Y bueno, hay otra, totalmente, creo que ni hay un partido comunista ya en Rusia, o todavía existe. Todavía existe, ¿no? Es importante este punto de inflexión cuando nos habla de la caída del muro de Berlín, porque se constituye en un cambio de pensamiento a nivel generalizado y mundial. Y precisamente nuestra generación y la anterior es la que aún vive las consecuencias desde esta desestructuralización política y despolitización que hay a partir de la caída del muro de Berlín. También a partir de ese contexto y hasta el momento las relaciones sociales de producción han cambiado bastante, y ese punto de inflexión de la caída del muro de Berlín es un avance histórico que se sostiene hasta el momento, lo que el día de hoy nos pone en un gran reto, que es poder animar a la juventud a militar, que es una juventud que a raíz de estas situaciones políticas ha sido despolitizada. Ahora bien, como JCB, como Partido Comunista, como bien lo dijo Miguel, hemos coadyuvado, siempre hemos estado al lado de las luchas populares y obviamente ha sido parte de la consecución de lo que es hoy el Estado plurinacional. Sin embargo, nosotros mantenemos firmes el objetivo histórico y político de la corriente marxista-leninista para algún día poder ver la instauración del comunismo en sí, ¿no? Es una bandera a la que no renunciamos. Qué importante es escuchar a jóvenes, Miguel y Celeste, hablar precisamente de la posición ideológica, de reivindicaciones sociales, es importante. Ahora, pero están atravesadas por los medios de comunicación, las redes sociales, donde unos jóvenes de derecha también, los llamados libertarios, están teniendo mucha fuerza, ¿no? Es decir, están teniendo una fuerza muy, muy poderosa, llamémosle, a nivel de redes, y bueno, se están constituyendo en una rebeldía, pero de derecha, ¿no? Eso es un detalle muy interesante, porque cuando tú ves ya el acceso a las redes sociales, las nuevas plataformas de comunicación,
y rompemos con ese viejo paradigma que por lo menos hasta los años 90 era uniforme. Televisión, radio, periódicos, ya vemos una apertura hacia nuevas formas de comunicación en las cuales también la interpretación incluso de la forma en la cual se maneja el marxismo, el leninismo, o cómo uno lo interpreta a su manera a partir de ideas ya vinculadas al modernismo, y a partir de eso lo que va a ser estas bifurcaciones que lamentablemente han generado que se altere esta idea del socialismo, del marxismo, del leninismo, y claro, llegado un momento estas tendencias libertarias, muchos le dicen los chairos, los progres, comienzan ya pues, con las redes sociales a hacer un sinfín de interpretaciones que llega un momento no llegan a ser las más correctas, y en ese problema de la no interpretación adecuada es que caemos en esa lógica del facilito. O sea, antes tú ibas, leías el manifiesto del partido, leías el Capital y claro, hacías un análisis a partir de tu perspectiva propia o desde los grupos de estudio donde uno trataba de enfocar una problemática, cosa que ahora tú vas al internet, prendes, bueno, entras a algún canal de YouTube, de TikTok y te la cuentan a su manera. Sin embargo, ahora bien, tampoco podemos ser reacientes al avance de las tecnologías de la información. Justamente actualmente una de las preocupaciones y de los avances que se tiene son este avance de la comunicación y de las tecnologías, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino también en el ámbito de la economía, en el ámbito de los procesamientos de datos. Las nuevas tecnologías de la información son un tema bastante latente. En ese sentido, si bien hay que entender estos riesgos de la información que puede ser algo difusa, puede ser dispersa, también es una herramienta de comunicación que nosotros estamos utilizando también. O sea, no somos reacientes. Claro, tenemos nuestras páginas de Facebook, iba, ¿no? tenemos... Tú sabes que durante ese movimiento muy fuerte que se dio el año 2019, claro, estuvo encabezado por una cantidad de jóvenes, ¿no es cierto?, claro, que cuestionaban precisamente al expresidente Evo Morales, y bueno, los jóvenes se hicieron muy fuertes, ¿no? Y entonces, ¿dónde estarían ustedes ubicados? Porque estos jóvenes, llamémosle de centro o de derecha, han sabido movilizarse muy fuertemente, ¿no es cierto?, con una ideología contraria precisamente a la de ustedes. Claro, en torno a ello, ¿no? En el momento de lo que ocurrió en el 2019 aparece un fenómeno que hoy se conoce como la revolución de colores. Eso nosotros lo podemos ver como un ataque mediático que te da un entorno y te instaura un ideario colectivo, una idea en general. Sin embargo, como jóvenes, tampoco podríamos decir que es toda una juventud que está derechizada. Por ello es que se está realizando un trabajo en el que hay jóvenes, en el que se hace un proceso de formación. Por otro lado, también en muchos casos las personas que estuvieron en estas movilizaciones no precisamente son de derecha o no precisamente estaban respondiendo a un trabajo de ellos, sino que era también la influencia de cómo te mueve y cómo te da la información los medios, lo que ocurre y lo que las redes sociales te están mostrando. Y ha habido una movilización grande también de jóvenes de izquierdas a su vez, que, bueno, por las circunstancias no ha sido tan televisado, no ha sido tan mediatizado, pero también ha existido. Y allí también es que ha existido otra organización para por medio, ¿no? Sin embargo, ¿no?, en nuestra posición de jóvenes comunistas, no somos reacientes tampoco a este avance de las redes sociales, etcétera. Y es justamente ahora que estamos en un proceso de reorganización y de fortalecimiento, pero desde la doctrina marxista-leninista, que es a la que nosotros nos corresponde, pero obviamente no somos ajenos a la coyuntura, ni tampoco a las situaciones que vivimos al día a día, que es en realidad donde nosotros nos forjamos y nos formamos. Claro, además es también parte de la metodología mediática y de esta visión de derecha, eclipsar precisamente los postulados marxistas, ¿no? Es decir, despolitizar a los jóvenes con otra situación. ¿Qué dices, Miguel? Bueno, en esa parte hay un detalle que yo creo que tomaría la razón en el sentido de esta apolitización, el hecho de que ya se trabaja más en lo individual, en tratar de generar nuevas divisiones dentro de lo que significa. En nuestro caso, por ejemplo, cuando manejamos la lucha de clases, ya vemos que en el contexto actual no solamente ya se habla de una lucha de clases, de una lucha de géneros, de una lucha de especies, de una lucha de inclusive entre mismos géneros. O sea, son elementos que lamentablemente también son resultado precisamente de este proceso de apolitización. Cuando nosotros vemos que en la universidad en la década de los 70, 80, 90 tenía un paradigma bien definido a nivel de la política nacional, a nivel de lo que era la realidad del Estado, pero cuando ya vemos
el contraste con lo que es ahora. Por eso decía, es interesante ver cómo era tu generación en la universidad, el debate político que estaba permanentemente ligado con la formación del estudiante universitario. Sin embargo, ahora vemos que ya en la universidad prácticamente de lo que menos se habla es de política. Bien, ustedes tienen un evento importante que van a festejar precisamente estos 70 años de la Juventud Comunista de Bolivia. Exacto. Bueno, en realidad, como lo dijo, ¿no? Estamos en nuestro 70 aniversario y vamos a realizar un acto central el martes 4 de julio. Martes 4. Exacto, a horas 19 en el Salón Multicultural de la Facultad de Derecho. Es para nosotros importante mencionar que estamos recuperando nuestro espacio en la universidad, puesto que es muy difícil desde hace muchos años que se organicen o que se hable de los comunistas en estos espacios. Entonces, bien, como lo dijo Miguel, los tiempos han cambiado. La lucha de clases aún persiste, la lucha de clases existe. Sin embargo, hay otras luchas de unas minorías que nosotros vamos a asimilar y asumir siempre a partir de la lógica y de la ideología marxista-leninista, pero siempre a favor de los más desposeídos, siempre a favor de los que se los dijera como si estamos desde abajo, desde la clase trabajadora, porque al final es la mayoría, no es la mayoría, es la clase trabajadora, es la historia la que mueve y el curso de la historia también nos va a decir hacia dónde nos dirigimos. Miguel, ratifica la invitación para que muchos futuros comunistas jóvenes se adhieran a este movimiento tan importante. Exacto, es interesante 4 de julio que recordamos la festividad, el aniversario de los gringos, ¿no? De nuestros estimados gringos, es cierto, pero como decíamos, esa es la contraposición, el joven siempre tiene que ser rebelde. O sea, ustedes van a festejar al revés. Al Claro, revés. nosotros festejamos a los comunistas en un 4 de julio. Muy bien, hemos estado con Celeste Chávez, secretaria general de la Juventud Comunista de Bolivia a nivel nacional, y Miguel Quispe, primer secretario. Felicidades, muchachos, hay que meterle con todo. Muchas gracias. Muchísimas y bueno, gracias. antes de acabarnos, decir algo que tenemos presente, siempre lo vamos a decir. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces nosotros vamos a seguir en la línea para adelante. Y bueno, que viva la Juventud Comunista de Bolivia. Decimos JJ. ¡Sabe! Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos un corte y bueno, felicidades. Muchas gracias. Nos vamos al corte.